vamos a poder conocer, ahondar más en qué supuso aquel proyecto que puso en marcha la Madre Bonifacia y que queremos conocer cuáles fueron los objetivos de ese proyecto y en qué se quedó. Fue revolucionario, fue algo impensable en aquel momento, estamos hablando del siglo XIX, ¿y quién nos puede dar todos estos datos? Pues el historiador José Andrés Casquero, que nos acompaña hoy y que va a dar esta conferencia, que si quieren acompañarnos, pues ya lo saben, mañana en el Seminario San Atilano. Muy buenas, José Andrés, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Bueno, cuéntanos cómo surge esta conferencia puntual que organizan desde las Siervas de San José. Bueno, la conferencia en realidad ha sido una cosa casi propuesta por mí, un poco improvisada. Las Siervas de San José quieren o anhelan conseguir que la Iglesia declare a Bonifacia Rodríguez de Castro patrona de la mujer trabajadora. No sé si eso es muy difícil o no es muy difícil. Y hace unos meses escribí un artículo en el periódico, pues alentando a los devotos y a quienes admiran su obra a que se unieran a este proyecto. Surgió la idea de la conferencia también para reafirmar esta idea o darla a conocer, y por eso es una cosa discreta, sin mayor importancia, pero va en la línea esta de apoyar esa idea. Nosotros que ya la tomamos casi como patrona, pero está sin oficializar y se necesita bueno, pues hacerlo de forma oficial, y para eso hay que promover y hay que conocer, ¿no? ¿Qué significó? La Madre Bonifacia, que la llamamos aquí a Bonifacia Rodríguez de Castro, que fue una de las fundadoras de las Siervas de San José y que además hace muy poquitas horas, casi el 23 de octubre del 2011, fue su canonización. Sí, bueno, pues 2011. se quiere dar un paso más. ¿Cuál es la historia de esta mujer que nació en Salamanca y que desarrolló parte de su carrera? Es una santa que, aunque nacida en Salamanca, yo creo que su proyecto lo pudo cumplir aquí, y yo creo que es una santa que tenemos que reivindicar, por lo menos la comunidad creyente, los cristianos católicos de Zamora, reconocerla como zamorana, porque, digamos, aquí de hecho murió. Y es también, digamos, el instrumento que el ideólogo de la Fundación de las Siervas, Francesc Butinyà, un jesuita catalán avecindado en Salamanca, encontró para poder llevar a cabo esa pionera comunidad de monjas obreras. Estamos hablando de 1874, en los últimos días de la Revolución Gloriosa, de la Primera República, y era algo, tú has dicho antes, revolucionario, yo no sé si aplicar ese concepto, pero sí cuanto menos transgresor, ¿no? Y que no acabó de entenderse muy bien, sobre todo por el clero diocesano de Salamanca, y también yo siempre me he preguntado qué pensarían las monjas de clausura o qué pensarían los institutos religiosos que estaban trabajando en campos que podíamos decir más trillados, como era la educación o como la asistencia en hospitales y en orfanatos, ¿no? El que la fundación fuera una comunidad de monjas obreras, cuyo requisito para entrar era ser pobre y conocer algún oficio, en una ciudad como Salamanca, que era una ciudad, bueno, administrativa, pero no tenía nada que ver con las ciudades de la España industrial. Claro, Butinyà y el propio obispo de Salamanca, Lluís Garriga, sabían de la desafección de la clase trabajadora respecto a la Iglesia. Se empezaron a dar cuenta de una manera, era todavía un fenómeno incipiente, pero lo vieron sagazmente y quisieron promover lo que ellos llamaban la industria cristiana, es decir, que también los obreros estuvieran vinculados a la Iglesia, pero ya estamos hablando de mujeres, no estamos hablando de hombres. Que es otro tema y más. Entonces aquel proyecto pudo, digamos, echar a andar merced a Bonifacia Rodríguez de Castro, porque la Madre Bonifacia, antes de monja, fue cordonera, era una mujer trabajadora, había nacido en el seno de una familia obrera, y al morir su padre tuvo que hacer frente al negocio y vivía de eso. Y el embrión de la Fundación Josefina es su propia casa, que cede en un principio
para que se establezca la comunidad, cede incluso sus útiles, herramientas de trabajo y sus muebles, ¿no? Y aquella primera utopía que algunos los biógrafos de la madre y también estudiosos de historiadores de la orden, unos han llamado socialismo cristiano. Yo he preferido el título que le da de la de Cáceres, que es utopía social cristiana. Quizás Butiñá hubiera leído a los socialistas utópicos, yo creo que la madre evidentemente no, ¿no? Y yo creo que ella tampoco tenía, digamos, una conciencia de estar imitando ningún modelo de socialismo utópico, ¿no? Y aquel proyecto en Salamanca fue posible durante un corto espacio de tiempo. Ella lo puso en marcha, ella lo tuteló. El taller de Nazaret, porque claro, las fundaciones josefinas tienen como paradigma el taller de Nazaret, es decir, el lugar donde se crió Jesús de Nazaret, que era, digamos, la casa de un trabajador también, ¿no? Pues imitan ese modelo, pues se convierte en un pequeño centro fabril, dicho con toda la modestia, pero que utiliza la maquinaria más moderna que hay en la Salamanca de entonces, porque se trae incluso un obrero de Barcelona, del gremio textil, para que ponga en funcionamiento unas máquinas, telares, que son telares primitivos, no son como los telares que utilizan las empresas, digamos, del Reino Unido entonces, de Gran Bretaña entonces, que ya son tan movidas por vapor, son manuales. Hay una máquina rectilínea también para hacer chaquetas, hay una máquina de hacer media, hay una máquina de coser, hablamos de 1800, entre 1874 hasta 1882-83, es decir, es un centro fabril donde trabajan monjas que además tienen que ganarse el sustento con su trabajo, porque no tienen dote. Y además supone poner en marcha también un centro pionero de formación profesional para la mujer, de dignificación de la mujer, para evitar... La mujer entonces tenía muy pocas salidas, y menos en ciudades como era la Salamanca de entonces, era o servir o casarse o profesar. Y muchas veces la marginalidad, si no encontrabas lógicamente otra salida. Entonces, aunque es discreto, aunque es muy modesto, es muy importante por las fechas de las que estamos hablando. La primera parte de la conferencia irá por ahí, como al final eso incomoda al clero diocesano de Salamanca, la muerte de Butiñá, el traslado del obispo Lluís Garriga fuera de Salamanca, la entrada de un nuevo obispo, de un nuevo director del instituto. Pretenden, con una parte de la complicidad de la comunidad, reorientarlo hacia la educación. Eso ya era más conocido, ¿no? Aquí ya se habían establecido, primero en Toro y luego en Zamora, las monjas del amor de Dios, que nacen en un principio con una vocación de enseñanza, pero para señoritas acomodadas, ¿no? Entonces, el taller suponía trabajo, pero se mantenía, si bien la comunidad no podía vivir con la holgura que ellas querían, ¿no? Se pasaban muchas estrecheces y vivían en condiciones bastante deplorables, digamos. No era autosuficiente, claro. ¿no? Entonces, eso se reorienta y hay un estorbo, que es Bonifacia Rodríguez de Castro. Ese estorbo que es fiel a las constituciones de las siervas de San José, al espíritu fundacional, y después de humillarla, de ultrajarla, estamos hablando de religiosas, ¿no estamos? Pues ella inteligentemente dice: yo no puedo marcharme de aquí, abandonar ahora esto, que me den otra opción. Huye, dicho sea metafóricamente, y viene a fundar a Zamora. Viene a fundar a Zamora con su madre, con un brazo delante y otro detrás. No tenían nada, ni casa, ni prácticamente 4 cosas que traen de Salamanca y unas pocas que les mandan al principio. Y después de algunos avatares, se establecen en la calle de la Reina, y aquí ella pone en marcha otro proyecto que es también interesante y pionero, el Colegio de Desamparadas. Todas aquellas niñas o mujeres criadas desacomodadas, que no tienen a dónde ir, que no tienen quien se ocupe de ellas, las recoge en el colegio, las instruye para ser amas de casa responsables o criadas, porque no había otra salida en la Zamora de entonces, ¿no? Y ese proyecto, que es también discreto, que es modesto, se lleva a cabo desde que ella viene a Zamora hasta que en 1905 muere. Después el instituto vuelve a cambiar.
¿no? Y yo creo que esa es la utopía de Bonifacia, es esa. La puesta en marcha de la comunidad josefina en Salamanca como monjas obreras y el Colegio de Desamparadas de Zamora, que son, digamos, por así decirlo, lo más fresco, lo más lozano que tiene la Fundación Josefina en sus orígenes. Luego, la historia, su historia particular, como acertadamente se ha dicho, constituye las páginas más negras de la vida de las josefinas en toda su historia. Se podría hablar mucho de ella. Y, evidentemente, quien se da cuenta de esa situación, una mujer que viene aquí como postulanta en su momento, que es Socorro Hernández, lo anota todo, lo guarda todo y lo esconde detrás del retablo de la capilla de la antigua ermita de la Candelaria, y allí permaneció oculto, y el azar pudo parecer que no se hubiera, pudo perfectamente que no se hubiera encontrado. Pero en 1936 se encuentra y cambia la historia de la institución, porque Bonifacia pasa a ser, por títulos, digamos, justos títulos, fundadora de las siervas. Y esa ya es otra historia distinta, ¿no?, que se podría contar. Pero lo más, como he dicho, lo más lozano, lo más interesante, el gran testimonio de esta mujer, por el valor que tiene como testimonio pionero, por todo el tesón que ella puso en este asunto, creo que merece ser conocido y merece ser reconocido también. Ya ha sido reconocida como santa, sí, pero independientemente de que la Madre Bonifacia hubiera sido santa o no, ese proyecto y ese valor tiene, es decir, ese testimonio tienen el mismo valor. No porque sea santa lo tiene, lo sigue teniendo igual, de la misma manera. Sí. Fue un trabajo que está ahí, que lo conocemos sí, gracias a estos documentos que se encontraron y que hay que poner en valor. ¿Marcó un antes y un después o después esto se diluyó y tardaron muchos años en llegar a ese feminismo? Evidentemente la orientación social originaria todavía hoy en algunos países donde las josefinas tienen colegios se mantiene en parte, se mantiene en parte. Lo que sucede es que también, digamos, vivimos una época distinta. No quiere decir que la mujer lo tenga todo resuelto, pero tiene evidentemente muchos más cauces a través de, bueno, en fin, sí, la vida es completamente, es decir, hay que pensar en que las niñas que ella acoge en el Colegio de Desamparadas son o niñas que o entran en el colegio o no sabemos qué hubiera sido de ellas, ¿no? Y se las alfabetiza, hacen las labores. Era un internado muy severo, y que vivía también muy al límite, porque es que hay dos talleres, las monjas trabajan para ganar y para mantener a las acogidas, con lo cual eso en aquella época es complicado, porque eso constituía un milagro, darles de comer, vestirlas, instruirlas, y es ella. Porque claro, la comunidad de Zamora tuvo en aquella época, cuando estaba ya, 8 monjas, no tenía más, no podía tener más, y tuvo entre 8 y 10 niñas, y entre 2 o 3 criadas desacomodadas ya mayores, que se quedaban sin trabajo. La madre también les buscaba muchas veces casa donde servir, buscaba lo que quería para que estuvieran lógicamente en casas donde no se les explotase o donde se les tratase bien. La formación, cuando salían de allí, era primorosa, cosían estupendamente, ellas se tenían que hacer cada día su habitación, su cama, lavar su ropa y todo eso, aprender a leer y a escribir, que era importante. Entonces en los roles del aprendizaje femenino eso no estaba, por lo menos de la gente pobre, evidentemente, ¿no? Y allí se vivía con humildad, pero con una dignidad que es asombrosa, ¿no? Y ese milagro, aunque, como digo, es bueno, un colegio de 8 niñas, pues sí, era poco, pero era mucho para la época. Mucho, efectivamente. Y además esa conciencia de alfabetizar, estamos hablando del siglo XIX. Una formación integral que incluye también, obviamente estamos hablando de una congregación religiosa, la enseñanza cristiana, ¿no? Pero sobre todo, lo que decía la madre, hacerlas amas responsables, buenas amas de casa o buenas sirvientas. Era lo que se podía. Si el problema de la industria cristiana encajaba mal en estas ciudades, porque es que aquí no había. Yo te garantizo que lo mismo que en Salamanca, que aquí, una de las máquinas que había, fue el utillaje más moderno que tenía todo el sector secundario de entonces.
eran máquinas de tecnología alemana y suiza, cuyas instrucciones estaban en alemán, y había que buscar una persona que las tradujese y que las enseñara. Es decir, que aquello fue una cosa, en fin, no es ni mucho menos una extravagancia, todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, vivías, y los encargos eran unos encargos que estaban, digamos, determinados por la confección fundamentalmente de ajuares litúrgicos, es decir, de ropa, bonetes, casullas, todo lo que es el ajuar litúrgico, que lo hacían, y que, claro, los obispos encauzaban parte de ello para que ellas tuvieran trabajo, obviamente, ¿no? Bueno, pues si quieren conocer más detalles de todo esto que estamos avanzando, que tan solo es un avance, la conferencia es este jueves a las 8 de la tarde en el seminario San Atilano, y allí pues vamos a poder ahondar más sobre ese primer proyecto que se puso en marcha en Salamanca, importantísimo, monjas obreras, lo que eso significa en el siglo XIX, y después el proyecto que se trajo para aquí, para Zamora. El Colegio de Desamparadas de Zamora. Sí, donde murió finalmente Bonifacia. Pues José Andrés, muchísimas gracias. Esto, conocer de primera mano todos estos detalles, siempre aprendemos un poco más. Quiero también agradecéroslo, ya sabes que yo soy muy reticente a venir a la televisión. Sí, lo sabemos, por eso te lo agradecemos pero doblemente. No por mí, no es por darme yo importancia, sino porque, en fin, creo que es un acto de justicia la televisión, que además puede divulgar esto, ¿no? Y sobre todo por la santa, que es la que en realidad se lo merece, que ella murió sin conocer ninguna de las mieles de lo que el instituto y de lo que había hecho. Efectivamente, y de lo que supuso y de lo que queremos reconocer ahora, se ha reconocido, y esperamos que llegue esa oficialidad para patrona de las trabajadoras, ojalá. Vamos, ojalá, sí. Ojalá, bueno, estáis trabajando por ello. José Andrés, muchas gracias.